Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 19 de enero de 2022. El mundo se aproxima al abismo de una guerra. El dictador ruso Putin se dispone a invadir militarmente Ucrania. Hoy, en la Casa Blanca, en una rueda de prensa, el presidente Biden dijo que él está convencido de que Putin invadirá Ucrania. Putin cree que Ucrania pertenece a Rusia. Putin no es un demócrata, es un zar. Está en el poder hace 22 años y se quiere quedar ahí hasta el final de los tiempos. Putin quiere restaurar la grandeza perdida, humillada de la madre Rusia, cuando se desintegró la Unión Soviética hace más o menos 32 años. Por eso Putin quiere invadir Ucrania. No porque él quiera gobernar Ucrania, sino porque él quiere preservar el poder en Rusia hasta el último de sus días. Y al ordenar la invasión en Ucrania, va a contentar el espíritu nacionalista ruso. He's never seen sanctions like the ones I promised will be imposed if he moves, number one. Number two, we're in a situation where Vladimir Putin is about to, we've had very frank discussions, Vladimir Putin and I, and the idea that NATO is not going to be united, I don't buy. I've spoken to every major NATO leader. We've had the NATO-Russian summit. We've had the OSCE has met, etc. Biden amenaza a Putin con sanciones económicas. ¿Será esto suficiente para disuadirlo de invadir Ucrania? Yo creo que no. Porque Rusia no depende económicamente de Estados Unidos. Rusia depende de su petróleo y su gas natural. Y Europa Occidental, sobre todo Alemania, necesita el gas natural de Rusia para calentar el invierno gélido como este. Putin está esperando solo que el clima sea más propicio para invadir Ucrania. Es cuestión de días o de horas. Y el discurso disuasorio de Biden va a resultar perfectamente inútil. And so I think what you're going to see is that Russia will be held accountable if it invades, and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, etc. But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian economy. Eso no es verdad. No todos los aliados de Estados Unidos en Europa, en la OTAN, van a ir a una guerra económica, comercial con Rusia. Alemania no quiere sanciones contra Rusia si Rusia invade Ucrania, porque Alemania necesita el gas ruso para calentarse el invierno. Así las cosas, Putin olfatea que esta es su oportunidad para dar el zarpazo en Ucrania y llegar hasta Kiev. Putin escribió en junio del año pasado, 2021, un ensayo diciendo que Ucrania era parte de Rusia. De hecho, en Ucrania viven 43 millones de personas. Casi 9 millones, o sea, el 20%, son rusos. En Ucrania se habla ucraniano, sí, pero también se habla históricamente ruso. El gobierno de Kiev ya no quiere que se siga enseñando ruso en las escuelas. Quiere desterrar el uso de la lengua rusa en Ucrania. Y Putin quiere impedir eso. Putin quiere anexar Ucrania, no para gobernarla, sino para afirmar su poder imperial en Rusia. Y cuando Biden dice estamos todos unidos contra la invasión en Ucrania, no dice enteramente la verdad porque Alemania no es parte de ese frente.
Fortify our NATO allies. I told him on the eastern flank, if in fact he does invade, I've already shipped over $600 million worth of sophisticated equipment, defensive equipment, to the Ukrainians. The cost of going into Ukraine in terms of physical loss of life for the Russians, they'll be able to prevail over time, but it's going to be heavy. It's going to be real. It's going to be consequential. Ese es su vaticinio militar, que si Rusia entra en Ucrania va a perder muchas tropas. Putin ha amasado 100.000 hombres en la frontera con Ucrania. Incluso tiene hombres en Bielorrusia, que es casi una colonia del imperio zarista de Putin. Hoy en el New York Times, Thomas Friedman, que es un sabio de nuestro tiempo y que cree que la guerra es virtualmente inevitable, decía que lo que Putin le dice al gobierno democrático de Zelensky en Ucrania, en Kiev, es: cásate conmigo o te mataré. Cásate conmigo o te mataré. Y Ucrania le dice: no me caso contigo. Entonces Putin ahora tiene que cumplir la amenaza y matar al gobierno democrático de Ucrania, invadiendo ese país. ¿Lo hará? Yo creo que sí. ¿Sufrirá severas consecuencias? Yo creo que no. Ucrania no tiene poderío militar para resistir la invasión. Y las consecuencias, ya digo, serán unas sanciones económicas que ni siquiera Alemania está dispuesta a acompañar. In addition to that, Putin has a stark choice. He either de-escalation or diplomacy, confrontation or the consequences. And look, I think you're going to see, for example, everybody talks about how Russia has control over the energy supply that Europe absorbs. Well, guess what? That money that they earn from that makes about 45% of the economy. I don't see that as a one-way street. They go ahead and cut it off. It's like my mother used to say, you're biting your nose off to spite your face. Recordemos, Putin está en el poder desde el año 2000, después de Yeltsin. Sus primeros 2 mandatos hasta 2008 fueron buenos porque trajeron mucha prosperidad en Rusia. Era enormemente popular. Pero la década pasada fue mala económicamente para él. Bajaron mucho los precios del petróleo y del gas natural. En consecuencia, bajaron mucho los ingresos de Rusia. Y la posición de Rusia, por tanto, en el mundo se debilitó. A mediados de la década pasada, Putin se tragó Crimea. Poco después empezó a incordiar a Ucrania, en el este de Ucrania, con agitadores, provocadores, saboteadores, sembrando el terreno fértil para lo que va a ocurrir ahora, que es la invasión. Hay una vieja fábula rusa que dice que un campesino ruso muy pobre ve la granja de su vecino con envidia, porque ve que su vecino tiene una vaca y él no. Entonces el campesino ruso, que ve, por así decirlo, al campesino ucraniano que tiene una vaca, pero él no, le dice a Dios: ayúdame. Dios le dice al campesino ruso: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué quieres que te dé? Y el campesino ruso le dice: mata la vaca de mi vecino. Esto es lo que quiere hacer Putin: matar la vaca del vecino ucraniano. I think that he is dealing with what I believe he thinks is the most tragic thing that's happened to Mother Russia, in that the Berlin Wall came down, the empire has been lost, the near abroad is gone, etc. The Soviet Union has been split. But think about what he has. He has 8 time zones, a burning tundra that will not freeze again naturally, a situation where he has a lot of oil and gas, but he is trying to find his place in the world between China and the West. El gobierno de Ucrania, que preside un ex actor, o sea, un político aficionado,
o sea, un advenedizo, le ha rogado a Biden armamento militar pesado, sobre todo misiles, baterías antitanques, baterías antiaéreas, para estropear tanques rusos y para derribar aviones rusos. Biden no les ha dado a los ucranianos ese armamento militar pesado. En consecuencia, Ucrania está librada a su suerte. Nadie va a ir a pelear desde Occidente una guerra junto con los ucranianos contra los rusos. Si Rusia entra y da el zarpazo, va a doblegar fácilmente a la débil resistencia militar ucraniana. Pero Biden, que un rato dice, sí, estoy seguro de que Putin va a entrar, luego dice, a veces dudo. So I'm not so sure that he has David, I'm not so sure he has is certain what he's going to do. My guess is he will move in. He has to do something. And by the way, I've indicated to him the two things he said to me that he wants guarantees on. One is Ukraine will never be part of NATO. And two, that NATO or there will not be strategic weapons stationed in Ukraine. Well, we can work out something on the second piece, pretending what he does along the Russian line as well, the Russian border in the European area of Russia. Tom Friedman, a quien yo leo religiosamente porque sabe de todo esto muchísimo más que Biden y que yo, considera que Putin se siente amenazado por la OTAN, por la Alianza Atlántica, y que esa percepción de Putin no es completamente paranoica. Friedman considera que la expansión de la OTAN, acercándose cada vez más a las fronteras rusas, cuando cayeron las excolonias soviéticas, cuando entraron, por ejemplo, Polonia y Hungría a la Alianza Atlántica, esa expansión, dice Friedman, ha sido un craso, capital error, porque ha disparado las alarmas en Moscú, que ahora ve inminente la incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica. Y Putin no está dispuesto a tragarse ese sapo, no está dispuesto a pasar por otra humillación como la que sufrieron los rusos hace 32 años cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Este es el contexto de Putin. A Putin no le interesa la suerte de los ucranianos. Lo que él quiere es conservar el poder. Los expertos en geopolítica saben que Putin es un déspota, es un zar moderno, que ha robado tanto dinero, debe de ser el jefe de Estado más billonario del mundo, que no se puede dar el lujo de entregarle el poder a nadie, ni siquiera a un supuesto discípulo o delfín. Por eso, Putin tiene que tener todo el poder en una mano, en un puño, y por eso tiene que invadir Ucrania. On the first piece, we have a number of treaties internationally and in Europe that suggest that you get to choose who you want to be with. But the likelihood that Ukraine is going to join NATO in the near term is not very likely, based on much more work they have to do in terms of democracy and a few other things going on there, and whether or not the major allies in the West would vote to bring Ukraine in right now. El problema de fondo, ya digo, es que Biden no tiene músculos para darle una trompada a Putin y derribarlo si éste invade Ucrania. Biden no tiene los músculos. Los tiene Europa Occidental tampoco, porque Alemania no quiere darle ni una suave bofetada, puesto que necesita el gas natural ruso para calentar el invierno. Y estamos entrando a la fase más cruda, más gélida del invierno en Europa. Putin lo sabe. Putin sabe que tiene a los alemanes tiritando de frío y que los alemanes no van a entrar en una guerra con él. No le van a detener el gasoducto, la segunda parte, el Nord Stream, no lo van a interrumpir. Alemania va a elegir Putin antes que Biden. Y Putin sabe que Biden solo se deshace en palabras. Después de la retirada de Afganistán, Putin sabe que Biden no va a mover un dedo contra él si invade Ucrania. Y luego están los chinos. Los chinos lo están mirando todo desde el balcón.
Los chinos dicen, vamos a ver, Putin entra en Ucrania, no hay mayores represalias militares, se traga, se fagocita el país entero de 43 millones de habitantes, entonces nosotros podemos entrar también a Taiwán y Biden no nos va a hacer nada. Esa es la segunda parte de la trama, ¿no? Primero entran los rusos a Ucrania y después entran los chinos a Taiwán. You mentioned China. Do you think the time has come to begin lifting some of the tariffs on Chinese imports? Or is there a need for China to make do on some of its commitments in the Phase 1 agreement? Some business groups would like you to begin lifting up those tariffs on China. Well, I know that, and that's why my trade rep is working on that right now. The answer is uncertain. It's uncertain. I'd like to be able to be in a position where I can say they're meeting the commitments or more of their commitments and be able to lift some of it. But we're not there yet. Entre tanto, los estadounidenses, puestos a calificar como si Biden fuera el alumno de una escuela, el trabajo de Biden, materia por materia, curso por curso, lo desaprueban, lo reprueban. Muchos le ponen F, no sé, y muy poquitos le ponen A. Veamos. Fíjense, estos son los grados, las calificaciones de Biden en su primer año. Está cumpliendo un año, ¿no es cierto? Si ustedes ven, en todos los cursos, en los 5 cursos, F es el grado más abultado, ¿no? En coronavirus, F31. En economía, F38. En unidad, F40. En inmigración, F40. En deuda nacional, F41. Si uno ve en cambio la columna de A o incluso de B, está claro que son muy poquitos los estadounidenses, muy poquitos, quienes aprueban el trabajo de Biden con una nota sobresaliente, descollante. En economía, por ejemplo, solo le ponen 10% A contra casi 40% que le pone F. De tal manera que Biden debería preocuparse con estos grados, con estas calificaciones, porque así las cosas, las elecciones de medio término para el Congreso las va a perder y por paliza. Veamos el siguiente cuadro, por favor. Estas son las notas, los grados de Biden después de un año como presidente. Y fíjense los totales, ¿no? F, 37%, A, 11%. Claro, ustedes me podrían decir, pero si sumamos A y B, tiene 31%. Bueno, ok, 31% aprueba el trabajo de Biden, 31%. Pero si sumamos D y F, es 52%. ¿Ah? Y 52% desaprueba enérgicamente contra apenas 31%. O sea que la desaprobación es mucho mayor que la aprobación. Yo no sé quiénes son los estadounidenses que le podrían poner a Biden, ¿no? Yo quizá no le pondría F, pero le pondría D, ¿no? Y en algunos campos, como en la economía, con la inflación disparada, le pondría F. En política exterior, entre D y F. Política sanitaria, bueno, yo le pondría entre B y C, ¿no? Política de salud pública, entre B y C. Pero A, yo no le pondría ninguna A a Biden, ninguna. Así las cosas, vamos a la primera pausa y al regresar seguiremos siguiendo muy atenta y apasionadamente la inminente guerra en Ucrania, la invasión militar rusa en Ucrania. Ya regresamos. Y entonces los expertos consideran que Putin va a invadir Ucrania no desde un solo flanco, sino desde 3 flancos, ¿no? Desde las fronteras rusas con Ucrania en 2 posiciones y desde el norte, desde Bielorrusia también. Adding to the tension, Russia moved additional troops into Belarus this week for what it calls joint military exercises, giving it the option of attacking Ukraine from the north, east, and south. Moscow continues to deny any intention to invade and said the U.S. arms deliveries to Ukraine were increasing the tension, and said that it was still waiting for a written response to its sweeping demands for security guarantees from the West.
Blinken was scheduled to meet with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Friday, which one Russian foreign policy analyst called, quote, probably the last stop before the train wreck. Porque hoy Blinken, el secretario de Estado de Biden, se reunió con el presidente ucraniano Zelensky y le prometió que Estados Unidos está detrás de la causa democrática de Ucrania. Pero es un apoyo, un respaldo meramente diplomático. Eso, la diplomacia, no tiene el suficiente poderío como para disuadir a Putin. We will continue our relentless diplomatic efforts to prevent renewed aggression and to promote dialogue and peace. At the same time, we continue to bolster Ukraine's ability to defend itself and make clear the costs that the United States and Europe will impose on Moscow if it rejects the diplomatic path that we've laid out and proceeds with an unwarranted, unprovoked, unacceptable invasion or destabilization of Ukraine. Dice entonces que Estados Unidos le está dando fuerzas, equipos, armamento, logística, entrenamiento a Ucrania para que resista la invasión. Pero es una afirmación que no está anclada en la realidad. Lo que Ucrania pedía, que era armamento sofisticado, misiles inteligentes, Estados Unidos no se lo ha dado. Claro que esto Biden y Blinken no lo van a reconocer. We have given more security assistance to Ukraine in the last year than at any point since 2014. And as I say, we're doing that on a sustained basis. The deliveries are ongoing, again, as recently as the last few weeks, and more are scheduled in the coming weeks. En otra reunión, viajando incesantemente, fatigando la diplomacia, tratando de refrenar a Putin, pero Putin ha puesto 100.000 hombres en la frontera. ¿Los ha puesto allí para hacer ejercicios? Yo no creo. Va a esperar a que el clima despeje un poco y van a entrar. Y es capaz de entrar mañana, aunque Blinken crea que se va a reunir con el canciller ruso Sergei Lavrov este viernes. De manera que el esfuerzo de Blinken, si bien quijotesco, me temo que va a resultar en una utopía. Russia invaded territory in Crimea, ginned up a conflict in eastern Ukraine, and has systematically sought to undermine and divide Ukraine's democracy. Today, there are some 100,000 Russian soldiers near Ukraine's borders, and in that sense, the threat to Ukraine is unprecedented. ¿Cómo podrían Biden y Blinken, porque es fácil criticarlos desde luego, ¿no?, frenar a Putin? Yo creo que solo habría una manera, ¿no?, que es hablando el lenguaje de la fuerza. O sea, movilizando suficiente poderío militar a Ucrania para que los rusos digan, bueno, si entramos, quizá nos ganan la guerra, quizá repelen la invasión, quizá perdemos decenas de miles de hombres. Pero para que eso ocurriera, ya Biden tendría que haber hecho lo que Zelensky desde Kiev le pedía. Biden ha estado un año entero en el poder y no ha mandado un misil inteligente a Ucrania. Entonces, los apoyan, sí, pero los apoyan con discursos, con textos diplomáticos, con condenas protocolares. Pero en el territorio de los hechos, del poderío militar, de los músculos, el gobierno de Kiev no tiene consistencia y Biden no le ha dado esa consistencia. The President wanted me to come and have the opportunity to speak directly with you, with all of our colleagues here, about the week of intensive diplomacy that we've just engaged in and completed with Russia, and to consult and coordinate on the next steps, including my meeting on Friday with Russian Foreign Minister Lavrov, across all of our engagements. A Putin, ya digo, no le interesa gobernar Ucrania, desde luego que no, pero sí le interesa que en todos los colegios públicos de Ucrania se enseñe el ruso, eso sí le interesa. Sí le interesa disponer de la geografía ucraniana para pasar por allí su gas natural a Alemania. Pero lo que más le interesa a Putin es preservar el poder,
quedarse en el trono de zar, que nadie lo mueva de allí, que nadie lo amenace. Y si él invade Ucrania, los rusos mayoritariamente lo van a amar, lo van a aplaudir, aunque sea un acto de barbarie, aunque sea un acto de guerra. Los rusos sienten, como siente Putin, que Ucrania es un territorio que les pertenece. Entonces, si Putin ordena la invasión, a él no le importa su imagen en el mundo occidental, en Europa, en Estados Unidos, le da igual. Él está preocupado por su imagen en Rusia, por fortificar, por solidificar esa imagen de zar, que no le tiene miedo a nadie y que está dispuesto a restaurar, a ser el Pedro el Grande de estos tiempos, a restaurar el honor pisoteado de la madre Rusia. Blinken, con estos discursos diplomáticos tan refinados, que casi los dice en francés, porque él es un diplomático afrancesado, que creció en París, que habla el francés mejor casi que el inglés, Blinken no le hace ni cosquillas a Putin. We have tried to make clear that there are two paths for Russia. There is the path of diplomacy and dialogue to try to resolve whatever differences there are peacefully through diplomacy. Clearly the preferable path, clearly the most responsible path, and the one that we would prefer. But there is also the path, if Russia chooses to renew aggression, of confrontation and consequences for Russia. And we have been working to build out both of those paths in very close coordination and collaboration with allies and partners. Pero son radicalmente distintos Blinken y Putin, ¿verdad? Blinken es un diplomático, es un demócrata y es un hombre responsable. Putin es un espía, es un matarife, es un hombre que manda envenenar y matar a sus enemigos. No es un demócrata, no quiere ser un demócrata, no está dispuesto a aprender. Es un zar, quiere concentrar todo el poder y quiere quedarse en el trono de zar hasta el último de sus días. Esta es la diferencia abismal entre uno y otro. Por eso Putin va a entrar en Ucrania. Ahora, el senador republicano Cotton, Tom Cotton, este me gusta, este tiene las cosas claras, ¿no? Dice, Putin solo está esperando que el clima mejore para entrar. Today, more than 100,000 Russian troops are encircling Ukraine on Russian territory in the Black Sea, on Belarus, for that matter, in Ukrainian territory in Crimea and the Donbas. They could invade Ukraine at a moment's notice, not weeks, not days, but a moment's notice, waiting perhaps for nothing more than favorable weather conditions. That didn't just happen. It is the result of a year of Joe Biden's impotence and incompetence towards Russia in particular and in foreign policy more generally. Porque ya digo, Putin, para que los rusos lo amen mayoritariamente, no todos, ¿no? Claro, no todos, pero mayoritariamente, no debe portarse como un demócrata comedido, responsable, no. Los rusos lo que quieren es que él se porte como un hombre fuerte, como un strongman, como un dictador sin culpa ni arrepentimiento. Un zar moderno, que va hasta las últimas consecuencias, y es lo que va a hacer. Cotton dice también que Putin sabe que Biden es débil. One of President Biden's first actions in public office last January was to grant Vladimir Putin his number one priority, which is a no-strings-attached extension of a one-sided nuclear arms treaty. Then granting him his second priority, letting him complete the Nord Stream 2 pipeline. Then looking the other way at the Colonial Pipeline hack. And then, of course, Vladimir Putin saw Joe Biden's incompetence in Afghanistan last August, and he's concluded that the time is ripe to achieve this long-held goal. Correcto. Es un análisis lúcido. Y luego este senador republicano Cotton, se atreve a decir lo que no dicen en voz alta, en público, pero sí lo dicen en los pasillos diplomáticos, Biden y Blinken y etcétera, ¿no? Y es que no contamos con Alemania, porque Alemania necesita el gas natural ruso para sus calefacciones de invierno. No contamos con Alemania, Alemania ha desertado.
Now, it has to be said that many of our allies have been standing with Ukraine, but one ally in particular has not, and that's the nation of Germany. Germany continues to insist that Nord Stream should go forward. They refuse to be specific about the kinds of sanctions and penalties Vladimir Putin should face if he invades Russia. There were even reports this weekend that Germany did not allow that British aircraft transporting defensive missiles to Ukraine to cross German airspace. Todo lo que ha hecho Alemania en los últimos tiempos, todo es decirle a Putin, mira, si tú entras en Ucrania, nosotros miramos a otra parte, ¿no? Luego Cotton dice que Ucrania pedía misiles inteligentes a Estados Unidos para destruir tanques y aviones rusos y Biden no se los dio. Entonces el apoyo de Biden se reduce a palabras. The time is late, but the only way we could possibly deter Vladimir Putin from invading Ukraine is to take action now, like providing Ukraine with more anti-tank missiles and with anti-aircraft weapons, defensive weapons that would not be used offensively, would only be used against Russia if Russia chooses to invade. By reimposing sanctions now on Nord Stream 2 and being very specific about the kinds of consequences Russia will face should it invade. Sanctions on its entire energy sector, being cut off from the international banking system, and the oligarchs who both benefit from and prop up Putin's rule facing sanctions themselves and visa bans in Western Europe. Una pausa, será breve. Al volver, la Corte Penal Internacional le da un ultimátum al dictador venezolano Maduro y la suerte aciaga de los venezolanos en América Latina, ahora sobre todo, ¿quién lo diría en México? Ya venimos. Esta noticia es una buena noticia, es una noticia alentadora, ¿no? La Corte Penal Internacional en Roma le ha dado un ultimátum al dictador Maduro. El régimen de Nicolás Maduro tiene que explicar a la Corte Penal Internacional si ha llevado a cabo las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Para esto, la CPI le otorgó hasta el 16 de abril de este año, según un comunicado dado a conocer este miércoles. El texto, firmado por el fiscal Karim Khan, añade que esta prórroga es adecuada y está justificada debido a varias circunstancias que deben considerarse excepcionales, destacando que el artículo 18 del Estatuto de Roma permite a los estados donde se lleva a cabo una investigación oponerse. También indicó que la prórroga da tiempo para que Khan pueda viajar a Venezuela y entablar un diálogo significativo con el gobierno de Venezuela sobre cuestiones de admisibilidad con miras a evaluar, entre otras cosas, el alcance y la necesidad de recurrir a posibles procedimientos. No me hago grandes ilusiones, ¿no? No me hago grandes ilusiones. Ya este fiscal Khan estuvo en Caracas con Maduro. Dudo mucho que tenga la espina dorsal de acusarlo por crímenes de lesa humanidad, que es lo que debería ser, ¿no? Que no son pocos, además, están documentados por la propia oficina de la señora Bachelet en Ginebra, de los derechos humanos, ¿no? Son miles de crímenes documentados, ¿no? Como bien saben, los venezolanos son los errantes en nuestra América, ¿no? De estos tiempos contemporáneos. Caminando toda la América buscando libertad, buscando un mejor porvenir, ¿no? Solo en Colombia hay casi 2 millones y muchos de ellos están desesperados por regularizar su situación migratoria, porque en Colombia, en unos pocos meses, el 29 de mayo, hay elecciones presidenciales y puede ganar la izquierda de Petro. Este es el panorama a las afueras de Migración Colombia. Migrantes esperan obtener su permiso de permanencia temporal. Aproximadamente ya en septiembre saqué el permiso y ahorita me enviaron un mensaje que me lo habían aprobado, entonces ya procedí a venir. Ayer me llegó un mensaje de migración que tenía que venir para acá a retirar el permiso. Aquí la atención va a ser hasta las 4 de la tarde. Esperemos que por lo menos antes de esa hora logre salir de acá. Uy, sí, muy larga, muy eterna. Pero a veces el sacrificio hay que hacerlo para poder lograrlo. Yo digo que el presidente colombiano Iván Duque, que ya sé que ahora es inmensamente impopular, pero yo digo que Duque se ha portado muy bien con los venezolanos, muy bien. Y espero que su sucesor, sea quien sea Petro, sea Hernández, sea
la señora Betancourt, sea Zuluaga, no sé, sea Fajardo, no le dé la espalda a los inmigrantes venezolanos. Porque hay que comprender que huyen de las peores infamias, no de una, pero de una suma de infamias, ¿no? De una suma de infamias. Una tiranía política, una economía hundida en la miseria, un Estado represor, terrorista, policial, un lugar donde no hay futuro. Habitantes de la zona manifiestan preocupación por las aglomeraciones. Ustedes saben cómo está la pandemia. Yo vivo con mis padres, que son unas personas muy mayores de 90 años, no nos atrevemos ni a salir. Y como te digo honradamente, el desorden de la gente. Me preocupa porque no se están guardando las distancias que se debe guardar, ¿entienden?, en esta época de pandemia. Según Migración Colombia, diariamente se atienden 1.200 personas en esta sede. En Chile tampoco la están pasando tan bien los venezolanos, ¿no? Muchos de ellos están en condición de indocumentados y son alrededor de 500.000. Tratando de adaptarse a la vida en Chile, algunos migrantes venezolanos pasan las tardes conviviendo en grupos con otros que migraron antes que ellos. Y es que de acuerdo a cifras del gobierno chileno, en ese país radican unos 500.000 migrantes venezolanos. La mayoría arribaron en los últimos 5 años. Curiosamente, muchos están solo de manera temporal. Su objetivo, aseguran, es viajar a Estados Unidos. Si nos podemos ir todos, bueno, amén, ¿verdad? Pero claro, es otro nivel, como dicen, ¿no? Yo les aconsejo desde el fondo de mi corazón que se queden en Chile, a pesar de que ha ganado un joven de izquierdas. Chile es un país con una economía moderna, con altas cuotas de libertades personales. Yo no creo que Boric vaya a gobernar desde la insensatez chavista. Y creo que si eres un venezolano sin papeles, venir ahora a Estados Unidos no es recomendable. Y es que si bien Chile les ha abierto los brazos, lo que ellos querían desde que salieron de Venezuela es llegar al llamado país de las oportunidades, como lo han hecho muchos otros en el último año. Estar allá con la familia que tenemos y las oportunidades son como mayores. Estas familias venezolanas que conocimos en Copiapó, al norte de Santiago, la capital chilena, trabajan para juntar dinero y pagar los gastos del coyote. Primero trabajar y de reunir el dinero con el favor de Dios. Dicen que para poder uno cruzar bien y que lo puedan llevar a uno tiene que tener plata. Si pasan apuros en Chile y en Colombia los venezolanos, peor todavía están, ¿quién lo diría?, en México, ¿no? En México hay un presidente de izquierdas, López Obrador, que para quedar bien con el dictador Maduro, ahora les exige a los venezolanos un visado de turistas para entrar a México. Fernando llegó a México hace 3 años huyendo de la crisis económica y de la persecución política. A uno de sus hijos lo encarcelaron y torturaron tras una protesta. Al fin había logrado el pasaporte para traerse a su esposa y a su hijo de 9 años, pero la reciente exigencia de visado de turista a venezolanos ha derrumbado todos sus planes. Es casi imposible cumplir con los requisitos. El ingreso mínimo en Venezuela son $3 al mes. Entonces prácticamente hay un grandísimo porcentaje de la población venezolana que no tiene acceso a eso. Como eso, te piden algún tipo de certificaciones, te piden certificaciones bancarias, cosas que ni siquiera los bancos están funcionando muy bien ahorita en Venezuela. Es muy difícil conseguir una certificación bancaria. O sea que López Obrador, que se ha pasado toda su vida de político lloriqueando que Estados Unidos trata mal a los mexicanos, lloriqueando que Trump quería construir un muro que no terminó, ahora él ha erigido un muro. Solo que no es un muro de concreto, pero es un muro que les impide, en términos reales, prácticos, a los venezolanos viajar a México. Porque les pide un visado de turistas muy caro de obtener, que no lo van a conseguir en su país de origen, en Venezuela. Y entonces ahora hay muchas familias de venezolanos en México que quedan fracturadas, que quedan divididas por culpa de López Obrador.
Como muchos de los 83.000 venezolanos residentes en México, este publicista planeaba que su familia volase desde Colombia como turista y luego formalizar su estancia, mucho más factible que hacerlo desde Venezuela. Pero ante la nueva medida, se reúne con su abogada para ver las posibilidades. Lorena Beatriz Hernández recibe 20 consultas diarias de migrantes venezolanos, el doble que hace un año. Que esta medida es más que todo para que la persona se canse y desista y diga no voy a ir a México. ¿Por qué? Porque ¿qué piensa el gobierno mexicano y porque está siendo presionado por el gobierno de Estados Unidos? No, no es eso. Es que López Obrador quiere quedar bien con Maduro. Y entonces, ¿qué venezolano va a tener el dinero para aplicar al visado de turista allá en Venezuela? Y a ver luego si se lo dan. Porque te van a pedir solvencia financiera, cuentas bancarias, seguridades de que no te vas a quedar en México o sobre todo no vas a seguir la travesía a Estados Unidos. 3 o 4 de cada venezolano que llegaban a México, 3 o 4 seguían la travesía a Estados Unidos. La llegada de venezolanos a México se disparó un 1000% este año respecto al último lustro. Más de un tercio lo hizo en tránsito irregular hacia un tercer país. Además, las autoridades han registrado un aumento de declaraciones falsas sobre el motivo del viaje. Esas son las causas que ha dado el gobierno mexicano para imponer la visa. Una de las funcionarias a cargo, Rocío González, asegura que la medida pretende combatir a las redes de traficantes. Sin embargo, decenas de extranjeros han reportado maltratos y peticiones de soborno por parte de los agentes migratorios del aeropuerto. Una pausa y al volver, fotografías escandalosas remecen a la familia real española. Ya regresamos. Bueno, una revista frívola en España ha publicado hoy unas fotografías de el duque Iñaki Urdangarín, casado todavía, aunque entiendo que ya separados, con la infanta Cristina de Borbón, la hija del rey emérito Juan Carlos, que está desterrado, exiliado en los Emiratos Árabes. Bueno, como ustedes recordarán, Iñaki fue condenado a casi 7 años de prisión por asuntos, por tráficos impuros de dinero, por codicia, por pedir a través del rey que lo consentía unos dineros que luego eran malversados. Bueno, la justicia lo condenó, a mediados de 2018 entró en la cárcel. Yo pensé que seguía en la cárcel. No, está en libertad. Y está viviendo en su natal País Vasco, alejado, creo, de la infanta Cristina, todavía su esposa, y de sus hijos. Ha sido pillado caminando, tomado de la mano, con una jovencita, que es al mismo tiempo rusa y rumana, y que es, por lo visto, muy atractiva. Se trata sin duda de la noticia del día y quizás de la semana. Iñaki Urdangarín podría haber sido desleal a la infanta Cristina con una mujer rubia con la que ha sido pillado dando un romántico y cariñoso paseo por la playa. Unas imágenes de lo más reveladoras que hoy publica en exclusiva la revista Lecturas y que sin duda supondrán un antes y un después en el matrimonio de la hermana de Felipe VI, que por el momento no se ha pronunciado sobre esta dolorosa e inesperada traición. Traición es una palabra excesiva, ¿eh? Quizás estaban separados ya Cristina e Iñaki, ¿ah? Y entonces él, en ejercicio de su libertad, está saliendo con esta chica, ¿no? Además es solo una foto tomados de la mano. De repente Iñaki se mareó, ¿no? Y le dijo, me voy a caer, y la chica lo tomó de la mano para sostenerlo.
En dichas fotografías, captadas en la playa de Bidart, lugar de veraneo de la familia Urdangarín, el exjugador de balonmano disfruta de un atardecer a la orilla del mar y, lejos de esconderse, se muestra cómplice y muy cercano con una misteriosa rubia de estatura media a la que abraza cariñosamente y con la que pasea de la mano sin importarle ser visto. Una mujer cuya identidad no ha trascendido por el momento, pero a la que, según apunta el diario ABC, Iñaki podría haber conocido durante su etapa de voluntariado en el madrileño centro Don Orione. Los hijos de Iñaki, que ya están grandes, algunos de ellos lo han apoyado plenamente y han dicho que van a seguir queriendo a su padre y que todo está bien. Lo que da a entender que la infanta Cristina ya no es pareja en los hechos de facto de Iñaki. Y parece que Iñaki conoció a esta rusa rumana, que esa combinación promete ser explosiva, ¿no? Cuando prestaba servicio comunitario, en los años largos en que ha tenido que pagar severamente por su codicia excesiva. Ya regresamos. Para terminar, el presidente electo de Chile, el joven Gabriel Boric, se ha hecho no uno, pero 2 tatuajes. Ahora, bueno, no sé qué es raro, creo, como pensar, claro, el presidente. Como que siempre antes era como, quizás estás tatuando al futuro presidente. Vamos a crear un sistema único nacional de salud. Una vez Claudio, solo lo hemos conversado, una vez Claudio fue a hablar a los empresarios. Bueno, Boric en ese sentido, que tiene solo 35 años, entiendo que es el presidente electo más joven en la historia contemporánea de Chile, representa bien a su generación. Los hombres de su edad, más o menos, muchos están tatuados, muchos llevan la barba, ¿no? No sé si muchos están gorditos como él, quizá en eso sí está en una honrosa minoría, pero gordito, barbudo, tatuado, este es Boric, ¿no? Esa es la apariencia de Boric. Ahora vamos a ver lo que está en su mente y en su corazón. Esto está por verse. Gracias por hoy. Seguiremos conspirando mañana. Muy buenas noches.